¿Alguna vez sentiste que dentro de tu familia había una persona que siempre necesitaba ser el centro de todo? Sus historias eran las más importantes. Sus logros eran los que más se hablaban. Sus problemas ocupaban todo el espacio. Y de alguna manera, todo terminaba girando alrededor de ellos. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el padre o la madre que necesita admiración constante dentro de familias narcisistas y por qué muchas personas crecen sintiendo que su lugar no era realmente ser vistas, sino sostener la imagen, el ego o la validación emocional de alguien más. Y si actualmente sigues viviendo dentro de una dinámica así, probablemente esto todavía pasa. Tal vez cuando intentas hablar de algo importante para ti, la conversación se redirige hacia ellos. Tal vez cuando logras algo, rápidamente lo conectan con ellos mismos. Tal vez sus emociones siempre tienen prioridad. O quizá ya te acostumbraste tanto a escuchar, validar y sostener, que ni siquiera notas cuánto espacio has dejado de ocupar. Porque este tipo de figura parental no siempre se ve negativa desde afuera. Muchas veces son carismáticos, seguros, exitosos, admirados por otras personas. Y eso es lo que vuelve este patrón tan confuso. Porque desde afuera puede parecer una persona brillante, pero dentro de casa muchas veces hay algo mucho más incómodo. Una necesidad constante de validación que termina dejando muy poco espacio para que tú existas emocionalmente como persona separada. Y algo muy doloroso ocurre cuando creces dentro de esto. Muchas personas llegan a la adultez sintiendo que tienen que ganarse el reconocimiento, que ser vistas depende de lo que logran o que su valor está en qué tanto pueden sostener emocionalmente a otros. Y quiero que te quedes hasta el final porque una de las consecuencias más silenciosas de este tipo de dinámica hace que muchas personas construyan relaciones donde terminan ocupando exactamente el mismo lugar que aprendieron en casa. El de sostener a alguien más mientras ellas se quedan en segundo plano. Y aquí empieza algo muy importante. Muchas veces no eras muy comprensiva por naturaleza. Muchas veces aprendiste a hacerte pequeña para que alguien más pudiera seguir sintiéndose grande. 1. Todo termina girando alrededor de ellos. Una de las señales más claras de un padre o madre que necesita admiración constante es que, de una forma u otra, todo termina girando alrededor de ellos. No importa el tema, no importa la situación, no importa quién empezó hablando. Tarde o temprano la conversación regresa a su historia, sus emociones, sus logros o sus problemas. Tal vez intentabas contar algo importante para ti y en cuestión de minutos la conversación ya no era sobre lo que te pasaba, sino sobre algo que ellos vivieron. Tal vez compartías un logro y rápidamente lo conectaban con lo que hicieron por ti, con su esfuerzo, con su historia o con algo que los volvía a poner en el centro. Tal vez estabas pasando por un momento difícil y terminabas consolándolos a ellos en lugar de recibir apoyo. Pero esto no siempre es tan evidente al inicio. Muchas veces ocurre de formas mucho más sutiles. Interrumpen con frases como, eso me recuerda a. Cambian el enfoque sin que te dé cuenta. Hacen preguntas que parecen interesadas, pero que terminan llevándolos otra vez a ellos. O simplemente reaccionan de una forma que hace que inconscientemente dejes de profundizar en lo tuyo. Y si actualmente sigues viviendo dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez ya ni siquiera intentas compartir demasiado porque sabes cómo va a terminar la conversación. Tal vez acortas lo que dices. Tal vez eliges bien qué contar y qué no. O quizá te volviste muy buena escuchando, validando y sosteniendo, pero no necesariamente siendo escuchada. El problema no es solo que hablen mucho de sí mismos, el problema es que emocionalmente ocupan tanto espacio, que tú aprendes a reducir el tuyo, y algo muy confuso es que muchas personas interpretan esto como cercanía, como si hubiera confianza, como si te incluyeran en su mundo, pero con el tiempo empiezas a notar algo mucho más incómodo. No se trata de compartir espacio. Se trata de que el espacio ya estaba ocupado antes de que tú intentaras entrar, y eso puede generar adultos que se sienten invisibles incluso cuando están hablando. Personas que escuchan mucho pero comparten poco. Personas que sienten que tienen que medir cuánto hablan. Personas que se interrumpen a sí mismas. Personas que, incluso cuando tienen algo importante que decir, sienten que no vale lo suficiente como para sostener la atención de alguien más. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas se vuelven expertas en sostener emocionalmente a otros, mientras internamente siguen esperando que alguien, en algún momento, realmente se quede en su historia sin redirigirla. Y aquí aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántas veces dejaste de ocupar espacio en tu propia historia, para que alguien más pudiera seguir siendo el centro de todo? 2. Convierten tus logros en algo sobre ellos. Otra forma muy común en la que este tipo de padre o madre opera es a través de tus logros.
Pero no de la forma en la que podría parecer a simple vista, porque desde afuera puede parecer orgullo, puede parecer apoyo, puede parecer reconocimiento, pero con el tiempo empiezas a notar algo muy incómodo. Tus logros rara vez se quedan siendo tuyos. Tal vez obtienes algo importante y rápidamente escuchas frases como: «¿Ves? Yo siempre te dije que podías. Todo lo que hice por ti valió la pena. Eso es gracias a cómo te crié. Saliste igual a mí». Y poco a poco lo que debería ser un momento donde tú eres vista se convierte en algo donde ellos vuelven a ocupar el centro. No celebran solo lo que lograste. Celebran lo que eso dice de ellos. Y esto también puede pasar de formas mucho más sutiles. Presumen tus logros frente a otras personas, pero no necesariamente los validan contigo. Hablan de ti como si fueras un reflejo de ellos. Utilizan lo que haces para reforzar su imagen frente a otros. O convierten tus resultados en una extensión directa de su identidad. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez compartes algo importante y la conversación cambia de dirección. Tal vez sientes que tus logros generan más reacción hacia ellos que hacia ti. Tal vez ya no compartes tanto porque sabes que no se va a quedar siendo tu momento. Y algo muy confuso es que muchas personas crecen creyendo que eso es apoyo, que eso es orgullo, que eso es amor. Pero con el tiempo aparece una sensación incómoda. No se siente como que te están viendo a ti. Se siente como que están viendo lo que tú representas para ellos. Y eso puede generar adultos que sienten que su valor está en lo que logran. Personas que necesitan destacar para sentirse vistas. Personas que sienten que tienen que demostrar constantemente algo para ser reconocidas. Personas que incluso cuando logran algo importante, no sienten que sea completamente suyo. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas pasan años logrando cosas esperando sentirse finalmente vistas, sin darse cuenta de que dentro de esta dinámica, ser vista nunca dependió realmente de lo que hacían. ¿Cuántas veces lo que lograste dejó de sentirse tuyo? ¿Porque alguien más lo convirtió en una forma de validarse a sí mismo? 3. Te convierten en su fuente de validación emocional. Otra forma en la que este tipo de padre o madre opera es mucho más silenciosa, pero mucho más profunda. Poco a poco te convierten en una de sus principales fuentes de validación emocional. No solo necesitan ser admirados afuera. También necesitan sentirse validados dentro de casa, y muchas veces, sin darte cuenta, empiezas a ocupar ese lugar. Tal vez aprendiste a reconocer cuándo necesitaban atención, cuándo necesitaban que los escucharas, cuándo necesitaban que los calmaras, cuándo necesitaban que los hicieras sentir importantes otra vez. Y poco a poco empiezas a adaptarte a eso. Te vuelves buena escuchando, buena conteniendo, buena diciendo lo correcto, buena evitando cosas que puedan incomodar su ego, buena sosteniendo emocionalmente a alguien que, en teoría, debería estar sosteniéndote a ti. Y esto no siempre es evidente al inicio. Muchas veces se siente como cercanía, como confianza, como si tuvieran un vínculo especial contigo, pero con el tiempo empieza a sentirse pesado, porque no es un intercambio, no es mutuo, no es un espacio donde tú también puedes existir emocionalmente con la misma libertad. Es un lugar donde tú sostienes, y ellos reciben. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez notas cambios en su estado emocional y automáticamente ajustas tu comportamiento. Tal vez sientes responsabilidad por cómo se sienten. Tal vez evitas decir cosas para no afectarles. O quizá te volviste experta en leer el ambiente emocional antes de actuar. Y algo muy confuso es que muchas personas creen que simplemente son empáticas por naturaleza, cuando en realidad aprendieron a estar hiperatentas porque alguien más necesitaba constantemente ser regulado emocionalmente. Y eso puede generar adultos que se sienten responsables por el bienestar emocional de otras personas. Personas que cargan más de lo que les corresponde. Personas que sienten culpa cuando alguien está mal. Personas que terminan en relaciones donde vuelven a ocupar ese mismo lugar. El de sostener a alguien más mientras se dejan a sí mismas en segundo plano. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas no saben diferenciar entre amor y responsabilidad emocional. Porque crecieron en un entorno donde amar significaba sostener constantemente a alguien más. ¿Cuántas veces dejaste de sentir lo que tú necesitabas para poder sostener lo que alguien más necesitaba sentir? 4. Compiten contigo por atención y reconocimiento. Una de las cosas más incómodas de este tipo de padre o madre es que, en lugar de sentirse naturalmente en un rol de guía o sostén, muchas veces terminan compitiendo contigo por atención, reconocimiento o protagonismo, y esto puede sentirse muy confuso, porque no es una competencia directa o evidente. No es que digan abiertamente que quieren más atención que tú,
Pero en la práctica, algo se siente así. Tal vez cuando recibes reconocimiento, rápidamente hacen un comentario que los regresa al centro. Tal vez cuando alguien te elogia, encuentran la forma de minimizarlo o compararlo. Tal vez cuando algo bueno te pasa, cambian la conversación hacia algo propio, o incluso pueden reaccionar con incomodidad, silencio o distancia cuando tú estás brillando. Y poco a poco empiezas a notar algo muy incómodo. Tu crecimiento no siempre es celebrado. A veces es tolerado, a veces es ignorado, y a veces incluso parece generar cierta tensión. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez notas cambios sutiles cuando te va bien. Tal vez sientes que tienes que bajar tu emoción para no incomodar. Tal vez compartes menos cosas buenas para evitar reacciones raras. O quizá aprendiste a celebrar en silencio. Y algo muy confuso es que muchas personas no lo identifican como competencia. Piensan que están exagerando. Que quizá están siendo sensibles. Que tal vez solo es coincidencia. Pero con el tiempo empieza a sentirse como un patrón. Hay espacio para ellos. Pero no siempre hay espacio para que tú destaques sin que algo cambie en el ambiente. Y eso puede generar adultos que se sienten incómodos con el reconocimiento, personas que minimizan sus logros, personas que se autosabotean cuando algo empieza a irles bien, personas que sienten que destacar puede traer consecuencias emocionales en sus relaciones. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas no solo dejan de mostrarse. Empiezan a reducir su propio brillo para no incomodar a otros. Y queda una sensación difícil de nombrar. ¿En qué momento empezaste a sentir que, para mantener la relación, tenías que hacerte más pequeña cada vez que algo en ti comenzaba a destacar? 5. Tu valor se vuelve dependiente de su aprobación. Una de las consecuencias más profundas de crecer con un padre o madre que necesita admiración constante es que, poco a poco, tu sentido de valor empieza a construirse alrededor de su aprobación. No de forma consciente. No de un día para otro, sino a través de pequeñas experiencias repetidas durante años, cuando te validan, cuando te ignoran, cuando reaccionan con orgullo, cuando se muestran indiferentes, cuando te acercan, y cuando se distancian. Y poco a poco tu sistema aprende algo muy específico. Ser vista no es algo constante. Es algo que se gana. Tal vez recibías más atención cuando lograbas algo. Cuando encajabas con su imagen. Cuando los hacías sentir bien frente a otros. Cuando cumplías con lo que esperaban de ti. Y si actualmente sigues dentro de esta dinámica, probablemente esto todavía pasa. Tal vez notas que su trato cambia dependiendo de lo que haces. Tal vez sientes que tienes que mantener cierto estándar para que todo esté bien. Tal vez hay una versión de ti que se siente más aceptable que otras. Y algo muy confuso es que muchas personas interpretan esto como motivación. Como si ese tipo de dinámica las hubiera hecho más disciplinadas, más responsables o más exitosas. Pero con el tiempo aparece algo mucho más incómodo. Una sensación constante de que tienes que demostrar algo para sentirte válida. Y eso puede generar adultos que buscan aprobación incluso cuando ya no están en ese entorno. Personas que dependen de reconocimiento externo. Personas que se exigen demasiado. Personas que sienten que nunca es suficiente. Personas que incluso cuando logran cosas importantes, no logran sentirse realmente satisfechas. Y algo muy doloroso ocurre después. Muchas personas no saben quiénes son fuera de lo que logran. Porque durante años aprendieron que su valor dependía de qué tanto podían sostener la admiración de alguien más. Y ahí queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Cuánto de lo que hoy haces nace de lo que realmente quieres? ¿Y cuánto sigue intentando asegurar la aprobación de alguien que te enseñó que tu valor no era incondicional? Cierre. Si te identificaste con este tipo de dinámica, quiero recordarte algo muy importante. Crecer con un padre o una madre que necesita admiración constante no significa que no hubo momentos de cariño, cercanía o incluso conexión real. Y tampoco siempre se ve de forma negativa desde afuera. Muchas veces son personas carismáticas, admiradas, seguras, incluso inspiradoras para otros. Y justamente por eso este patrón puede ser tan difícil de identificar. Porque desde afuera parece que creciste con alguien fuerte. Pero por dentro, muchas veces no había suficiente espacio para que tú también existieras como persona independiente. Y algo muy doloroso ocurre cuando creces dentro de esto. Muchas personas llegan a la adultez sintiendo que ser vistas depende de lo que logran, de cómo hacen sentir a otros o de qué también pueden sostener emocionalmente a alguien más. Aprenden a escuchar antes de hablar, a validar antes de expresarse, a sostener antes de ser sostenidas, a reducirse, para que alguien más pueda seguir ocupando el centro. Y con el tiempo, muchas personas ya no se preguntan si están siendo vistas. Se preguntan qué tienen que hacer para serlo.
Pero entender este patrón cambia algo muy importante. Empiezas a darte cuenta de que no era que no fueras suficiente. No era que no supieras comunicarte. No era que necesitaras hacer más. Era que creciste en un espacio donde la atención ya estaba ocupada. Y sanar empieza cuando dejas de intentar ganarte un lugar. Y empiezas a construir espacios donde no tienes que competir por existir. Porque hay una diferencia enorme entre ser admirada y ser vista. Y quizá una de las preguntas más honestas que puedes hacerte después de escuchar este vídeo es esta. Si no tuvieras que ganarte el reconocimiento de nadie, ¿cómo empezarías a relacionarte contigo misma y con los demás? Y en el siguiente vídeo vamos a hablar del tercer tipo de figura dentro de esta trilogía. El padre o madre que se posiciona constantemente como víctima. Y cómo eso puede hacer que termines cargando responsabilidades emocionales que nunca te correspondieron. Nos vemos en el siguiente vídeo. En este lado de la historia. Después del narcisismo.